Hola, ¿cómo están? La victoria del nuevo Frente Popular en Francia, que aglutina a las izquierdas, tiene, sin lugar a dudas, distintas lecturas claves, sobre todo geopolíticas. Pero ¿qué tanto podría frenar realmente el avance del fascismo? Vamos a analizar hoy los últimos movimientos tanto de Emmanuel Macron, de Marine Le Pen y también de Jean-Luc Mélenchon. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar a través de datos cómo se ha dado esta unidad de las izquierdas en Francia para frenar el avance de la ultraderecha. Veamos. Francia, unidad ante la extrema derecha. Vamos a identificar a través de nuestro mapa mundi a esta nación europea con los colores de su bandera. Hay que decir que el electorado francés decidió por el Frente Popular, una coalición de partidos catalogados de izquierda. Entre ellos, lo vemos graficado también en el mapa, los ecologistas, Francia Insumisa, el Partido Comunista Francés o el Partido Socialista. Además de estos partidos tradicionales, se les han unido otros, bloques como Plaza Pública Generación, la izquierda republicana y socialista. De acuerdo a los últimos resultados que se han llevado a cabo en las elecciones parlamentarias en esa segunda vuelta, celebradas el 7 de julio, el nuevo Frente Popular, que es el bloque con más escaños, ha logrado 182. Es decir, se impuso ante la línea del presidente Emmanuel Macron, que obtuvo 168 escaños, y ante la extrema derecha representada por Marine Le Pen. Ahí tienen a los tres actores, sumados, por supuesto, al artífice de esta unidad, Jean-Luc Mélenchon. Hay que decir también que toda esta situación no ha generado que estas agrupaciones obtengan mayoría, es decir, ninguno de ellos puede conformar gobierno, no le alcanza. Ninguno de estos tres bloques tiene esa posibilidad reglamentaria, lo que quiere decir que recurrirán a acuerdos internos, muy lejano a respetar la voluntad del pueblo galo. Sin embargo, el Frente Popular, representado por Jean-Luc Mélenchon, también ha prometido, entre otras cosas, subir el salario mínimo, restablecer el impuesto a las grandes fortunas y anular la polémica reforma de pensiones de Macron, lo que recordemos había generado durante bastante tiempo protestas y malestar en las calles. Y a pesar de que se mantiene como la segunda fuerza en el Parlamento, su política ha sido también muy cuestionada. Mientras lo que parece estar claro es que una buena parte de Francia no quiere un gobierno liderado por Marine Le Pen. Al parecer en estos comicios no se ha votado por un proyecto, sino contra ese proyecto encarado de la ultraderecha, es decir, contra Marine Le Pen. Son temas que abordaremos con nuestros invitados hoy en el programa. Vamos a establecer contacto vía telefónica con nuestro primer invitado. Nos acompaña desde la Argentina, experto en política internacional, Roberto Mero con nosotros. Hola Roberto, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido. Roberto, ¿nos escuchas? Hemos perdido contacto con nuestro invitado. Vamos a tratar de conectar con nuestra siguiente invitada para poder entender un poquito cómo se ha ido desarrollando esta unidad de la izquierda en Francia, sobre todo tras la victoria de la segunda vuelta, que marca también líneas claras de la conformación de un gobierno y cómo se están barajando distintos nombres desde las posturas, llámese ultraderecha, centroderecha y hasta la izquierda, todo para lograr llegar hasta la cabeza del primer ministro y poder de alguna manera rearticular o no esa política guerrerista que tiene el país galo. Vamos a ver si tenemos contacto ya con nuestro invitado. Roberto, ¿nos escuchas? Perfecto, ¿eh? Qué bueno, perfectamente, Roberto. Te escucho. Yo no te escuchaba. Bienvenido al mapa, Roberto. Hay que poder identificar en claves geopolíticas qué representa en realidad la victoria de este nuevo Frente Popular, a tu criterio. Yo creo que debemos comenzar por precisar algo en lo que vos decías, que no es así. Jean-Luc Mélenchon no representa el Frente Popular. Es un componente más y no es candidato a nada. El Frente Popular es representado por quienes firmaron el acuerdo inicial
después de la disolución del Congreso por parte de Macron. Mélenchon no lo fijó, debió aceptarlo, pero no con su participación, y digamos que Mélenchon se transformó un clariet de ella porque había cometido tantos errores políticos que se transformaba en una suerte de espantapájaros. No sé si me escuchan. No logro copiarte bien, Roberto. Lamentablemente tenemos mala comunicación contigo. No tenemos claridad para que nuestros televidentes puedan entender tu apreciación. Pero cuando yo me refería a Jean-Luc Mélenchon, me refería a que ha sido uno de los articuladores de este nuevo frente popular que ha logrado una victoria frente a la ultraderecha en Francia. No hablamos de un candidato, pero sí hablamos de una articulación que además ha sido veloz, algo que ha marcado una diferencia en esta segunda vuelta a relación de los resultados obtenidos en esa primera vuelta parlamentaria y que, pese a las encuestas, intenciones de voto y sondeos, como quieran denominarles, todo el panorama político había cambiado en esa nación. De esto y más vamos a hablar al regreso. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. A través de este portal web que se denomina El Mundo, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Le Pen y Salvini se unen a los patriotas de Orbán. Era un secreto a voces y finalmente se había confirmado. Los 30 eurodiputados de Marine Le Pen y los 8 representantes de la Liga de Matteo Salvini se unen a los Patriotas por Europa de Víctor Orbán. Nuestro objetivo es, y creedme que los lograremos, convertirnos en el grupo de derecha más fuerte de la política europea. Así lo reseñaban. Solo han pasado 8 días, hay que decir, desde que el primer ministro húngaro anunciaba el nacimiento de esta formación, una semana después de cumplir sus promesas y la consolidación como la tercera fuerza más potente dentro de la Eurocámara. Recordemos que se habían desarrollado las elecciones justamente europeas dentro del Parlamento. Allí este movimiento que hacen, por supuesto, las fuerzas políticas. Hay que decir que la italiana Giorgia Meloni ha declarado que esta nueva facción de derecha aspira a ser una fuerza decisiva en la configuración del futuro de Europa. Unamos fuerzas y luchemos juntos por un futuro mejor, habría afirmado Soltán, portavoz de Orbán, anunciando la adhesión también de las delegaciones francesas a la italiana. Vamos a resumirlo para poder leer todos juntos al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Significa que hay una agrupación de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo. Todo esto ante los últimos resultados. ¿Qué implica? Dejar a un lado a Giorgia Meloni de Italia y conformar un frente distinto y diferente. Esto fractura más la política interna del bloque europeo. Un bloque europeo que ha decidido llevar adelante una política guerrerista. Así están las cosas. Ya volvemos. Vamos a sumar un elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí es el candidato virtual a la presidencia, Donald Trump. Detrás de ellos, los países miembros, los representantes de los países que hacen vida a esta organización transatlántica de la OTAN, que por cierto está en el desarrollo de una plena cumbre que arrancó ayer y que pretende finalizar en los próximos días. Hay que decir que la cumbre de la OTAN se está desarrollando en Washington, poniendo a Ucrania en primer plano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguraba que la organización es más poderosa que nunca y que juntos construirían Europa a partir de las ruinas de la guerra. Pero ha habido reacciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social X, manifestaba que si fuera por él como presidente, probablemente ya no existiría la OTAN. Cuando asumí la presidencia, decía, me di cuenta de que solo 7 de los 28 países que entonces eran miembros estaban pagando. Ningún otro presidente hizo nada con respecto a estas morosidades a largo plazo. Ahora tenemos un problema similar. Estados Unidos está pagando la mayor parte del dinero para ayudar a Ucrania y luchar contra Rusia. Europa debería al menos igualarse. Deben más de $100,000 millones
para hacerlo. Vamos a analizar este escenario. Para ello nos acompaña en directo desde Inglaterra. Ella es periodista, experta también en análisis internacional, Nancy Carolina Graterol. Qué gusto tenerte con nosotros, Nancy. Bienvenida al Mapa. Gracias, Paola, por tu invitación. Nancy, aquí me gustaría que seamos precisos para poder resolver este programa, porque no hemos tenido contacto con nuestro primer invitado, y me gustaría preguntarte de manera puntual. Ya hay una postura muy marcada de Estados Unidos. La OTAN sigue siendo la manzana de la discordia de una Europa que quiere guerrerizar su economía. Por otro lado, no solamente eso, sino también el hecho de estos resultados en las elecciones parlamentarias en Reino Unido, lo que ha pasado en Alemania, Francia, para sumar algunos ejemplos. ¿Qué tanto puede cambiar o qué tanto se puede revertir a través de estas nuevas posturas o de estos terremotos políticos, como llamarían algunos? Exacto, como tú lo dices. Ha habido, por primer lado, ha habido, pues las elecciones aquí del Reino Unido fueron muy interesantes porque por vez primera candidatos independientes y de la izquierda ganaron puestos en el Parlamento, muy pocos realmente, pero lo más preocupante es que la extrema derecha ganó muchísimo más votos, representa ahora el 14% aquí en el Reino Unido. Y aunque ganaron muchos menos puestos en el Parlamento, se apuntan como una amenaza. En Francia, por supuesto, Le Pen fue derrotada por un voto táctico realmente, un acuerdo entre pues, la coalición de Macron y el Nuevo Frente Popular. Pero el peligro está allí todavía. De modo que estas fuerzas están allí al acecho. ¿Y están al acecho por qué? Porque de alguna manera la derecha europea, de estos partidos de Europa, se durmieron de alguna manera, pensaron que iban a prevalecer siempre y pues no han atendido a la población de estos países y de alguna manera el discurso de esta nueva extrema derecha, muy al contrario del discurso que tenía y Mussolini, Hitler, realmente este discurso es de proteger las fronteras, de no dejar entrar a la cantidad de inmigrantes que han sido producto de las guerras de la OTAN, que es muy interesante. Esta situación pues, de inmigrantes que quieren venir a Europa es debido a las guerras que la OTAN ha creado y ha apoyado pues, en todos estos países de Libia, en Siria, en Irak. Sí, y a propósito de este punto que marcas, que me parece muy interesante, Nancy, cuando dices, si bien es cierto que el Nuevo Frente Popular en Francia ha derrotado el avance de una Marine Le Pen, que ni siquiera ha quedado como segunda, sino ha pasado a ser tercera en esta segunda vuelta parlamentaria. Pero ahora el gran problema o el escenario que se avecina es aún quizás uno de los más peligrosos para el propio París, para la propia Francia en concreto, no solamente para su capital, porque se está barajando el nombre de Édouard Philippe, quien ya fue primer ministro de Macron, para que ocupe nuevamente este cargo. Es decir, Macron está barajando la posibilidad de aliarse con la centro-derecha, que tiene 22 votos, y no con las izquierdas. Aquí dos escenarios para preguntarte. ¿Qué implicará esto dentro de esa clase electoral que ha votado por este nuevo Frente Popular, que le espera a Francia en medio del desarrollo además de unos Juegos Olímpicos, a puertas de ello? Y segundo, ¿qué representaría esta posición que nuevamente nos revela la postura quizás más crítica de un Emmanuel Macron que ha querido aferrarse al poder, sea como sea? Bueno, esto sería una traición a el nuevo Frente Popular, que realmente por el voto táctico retiró candidatos para que la coalición de Macron pudiera ganar algunos puestos, no la mayoría, por supuesto, pero o no tantos como el nuevo Frente Popular. Esto realmente de alguna manera demuestra la miopía de la derecha en Europa, que siempre ha querido destruir
la izquierda, ¿verdad? Los movimientos de izquierda en estos países, sin darse cuenta que son los movimientos de izquierda los que realmente tienen pueden tener y tienen el apoyo popular para derrotar a la extrema derecha. Entonces, destruyendo a la izquierda, es que, especialmente en los años 70, 80, es que la extrema derecha ha llegado a posiciones de poder en Europa. Y si Macron hace esto, pues básicamente va a acelerar ese crecimiento pues, de la extrema derecha en Francia, porque pues la gente se desmoviliza, ¿verdad? Toda la gente que se movilizó para votar por el nuevo Frente Popular se va a sentir traicionada y desmovilizada. Y en este escenario de desmovilización es donde la extrema derecha puede ganar en el futuro. ¿Estaríamos frente a un posible escenario de que lo que hemos visto en la segunda vuelta parlamentaria ya no se va a repetir para las elecciones presidenciales? Es decir, ¿podríamos ver a una ultraderecha gobernar Francia? Yo pienso que la decisión realmente está con Macron. Si va a respetar esos acuerdos que hizo con el nuevo Frente Popular. Realmente el triunfo que logró el nuevo Frente Popular se iría pues sería a la nada, pues si él está pensando en hacer acuerdos con otros grupos. Y yo creo que es totalmente irresponsable de Macron, pero esto realmente puede traer terribles consecuencias para la estabilidad de Francia. Yo creo que esto ocasionará muchos conflictos políticos, conflicto social, y en ese escenario de inestabilidad social siempre favorece a la extrema derecha. Y hablando de escenarios que también están en el radar en medio del desarrollo de esta cumbre de la OTAN, donde además se define si los países europeos van a dar más del 2 y 3% que ya entregan de su Producto Interno Bruto, con economías que además están yendo a la recesión. Alemania parecía salvarse, pero una vez más ha caído la locomotora de Europa. Y con eso se puede analizar si habrá un cambio de tipos de interés, algo que también va a seguir mermando la economía de los europeos. Vamos a revisar, te propongo, Nancy, nuestra leyenda para visualizar qué más está en la mira. Esto es lo que sentenciaba el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, sí, Wang Yi. Estar alerta ante la expansión de la OTAN en Asia-Pacífico en un momento, además, decía, en el que Estados Unidos ha reforzado sus lazos con países de la zona como Filipinas. Y esto lo decía al momento de reunirse también dentro de esta gira que efectuaba justamente el canciller chino Wang Yi junto a su homólogo tailandés. Allí esta advertencia ante el avance de la OTAN, sobre todo en esta región del Asia-Pacífico. Nancy, China siempre ha tenido una postura muy neutral sobre lo que sucede referente a los conflictos en el mundo, no solamente con Ucrania, buscando la paz, también su postura hacia Oriente Medio en el caso del genocidio en Palestina. Pero enciende las alertas ante el avance de esta organización transatlántica, sobre todo hacia el Asia-Pacífico, hacia la región del mar de China meridional, armando a Taiwán, asusando a Filipinas, incluyéndola dentro de las filas de la OTAN. Es decir, hay un movimiento irregular. ¿Será China el objetivo de la OTAN? ¿Será este el objetivo que vamos a ver de aquí en más, habiendo perdido lo que está sucediendo al este de Europa, y me refiero en Ucrania? Bueno, recordemos que la OTAN realmente pues, es la punta de lanza de los Estados Unidos. Europa realmente juega un papel de subordinado allí. Y lamentablemente Europa pues, ha renunciado a tener una política exterior pues, más independiente. Yo pienso que la OTAN está viendo esa posibilidad. Estados Unidos, pues, que está obviamente controlando y dirigiendo esta organización guerrerista. Y para
para el Departamento de Estado, para los Estados Unidos, pues China representa una amenaza verdadera por su solidez económica, porque básicamente está pasando a los Estados Unidos. Yo creo que ellos van a tratar de cualquier manera de parar Hemos perdido contacto con nuestra invitada. Agradecerle a Nancy por su tiempo y su análisis hoy en el mapa. Era Nancy Carolina Greterol, que nos acompañaba en esta emisión. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Enrique Refollo, desde España, nos va a comentar ahora sobre cómo se ha desarrollado una cumbre entre Rusia y la India. ¿Qué aspectos y líneas han marcado dentro del surgimiento de este mundo multipolar? Para Rusia es fundamental esta reunión, este encuentro entre Vladimir Putin y Narendra Modi. Precisamente lo que han demostrado en estos momentos, en estos días de viaje, el mandatario indio a la misma Moscú, es que las relaciones de Moscú y Nueva Delhi tienen básicamente el carácter de una asociación estratégica privilegiada, de que ambos países están orientados hacia un mismo sentido de buscar la prosperidad, ante todo, también en detalles. Básicamente, el comercio, el intercambio comercial entre ambos países se estima en un crecimiento de un 66% y que precisamente este año, en el primer trimestre de este 2024, ya aumentó un 20% respecto al anterior. Por supuesto, ambos países están también orientados a que se establezca, se asiente la paz en Ucrania, así como en otras regiones en conflicto, y por supuesto para ambos países los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. También la India tiene el contencioso de Cachemira con Pakistán y otros contenciosos fronterizos como el de Arunachal Pradesh y una parte también de la zona de Cachemira con China. En fin, lo más importante de esta reunión entre Vladimir Putin y Narendra Modi es esa buena onda, es esa buena conexión entre ambos mandatarios y que los dos están alineados a incrementar su comercio bilateral de una forma espectacular, que por el lado estadounidense lo van a criticar y lo criticarán siempre porque en la mentalidad estadounidense, si Estados Unidos no está ganando algo, significa que está perdiendo, porque sí, porque así son ellos, así es su mundo internacional, su orden mundial basado en reglas. Mientras tanto, para países como Rusia e India, significa incrementar el bienestar para ambos países, favorecer el comercio, el intercambio entre ambos países, y no olvidemos que la semana anterior aconteció la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para integrar más todavía el espacio asiático. Así que con esas estamos. Agradecer a Enrique Refollo por haber participado en nuestra coordenada. Ahí estaban otros hechos que nos ubican también en materia geopolítica que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Nuevo Frente Popular. No se puede desmerecer el esfuerzo y sobre todo la velocidad con el que partidos de izquierda han logrado hacerle frente a la ultraderecha de Marine Le Pen en la segunda vuelta parlamentaria, dejándola de tercera. El artífice de esa unidad es Jean-Luc Mélenchon. Ha medido bien, sin lugar a dudas, al electorado y ha sabido hábilmente articular este nuevo frente, enviando un potente mensaje de que es posible evitar que el poder siga recayendo en manos del fascismo. Pero sería ser iluso creer que este podría ser un cambio real a la política guerrerista de una Francia que ha embargado sus principios democráticos y que no encuentra límites para su confrontación, en busca de un liderazgo que ha perdido ya hace mucho. Nos preguntamos, ¿Francia estará a tiempo de salvarse? 2. Jugada de Macron. Edouard Philippe es el nombre que se baraja para asumir el cargo de primer ministro en Francia. No es de extrañar que Macron pacte con el centro derecha, que le ofrece 220 votos, todo para evitar gobernar con la izquierda. Y esto no tiene otra lectura de seguir enriqueciendo a las élites por encima de las necesidades reales de su propio pueblo. Y aún peor, y respetando la voluntad popular, de darse este escenario, revelaría la triste democracia que tiene Francia
y llevaría también escenarios de confrontación peligrosos en ese país. 3. OTAN. Las advertencias a un continente que le ha entregado todo a los intereses de Estados Unidos no cesan. El candidato virtual de los republicanos, Donald Trump, ya hace planes para Europa, exigiendo el pago de $100.000 millones para la OTAN. No es otra cosa que presionar a los líderes europeos y dejar al descubierto las malas decisiones que han tomado en torno a Rusia y Oriente Medio. Confrontaciones que no solo han desangrado las economías europeas, algo que muy poco le preocupa a la Casa Blanca, pero que sí está golpeando su propia economía, haciéndole perder hegemonía en continentes donde ya había mantenido cierta dominación. La OTAN no va a desaparecer con la posible llegada de Trump al poder el 5 de noviembre, pero planea reformularse. Su objetivo podría ser más amplio y estratégico al que está manejando el actual presidente Joe Biden. En esa ecuación, con mucha peligrosidad, hay que decir, vemos a China en la mira. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.